Costa Rica, 30 de enero de 2026. Hoy vamos a desentrañar 3 niveles de la vida del país. Primero, una reestructuración fundamental en cómo se cuida a las personas dependientes. Segundo, un vistazo a la diplomacia sanitaria en la escena mundial. Y tercero, el pulso de la economía y la sociedad a través de cientos de pequeños avisos que, en conjunto, cuentan una gran historia. Exacto. Vamos a analizar cómo una herramienta técnica, casi de laboratorio, llamada Baremo, está a punto de redefinir la política social. También veremos qué implica que Costa Rica se siente en la mesa donde se decide el futuro de la Organización Mundial de la Salud. Y lo más fascinante, ¿qué nos dice sobre la modernización del país, la avalancha de empresas que de repente están obligadas a tener un correo electrónico oficial? Empecemos por el tema de mayor calado, el que afecta directamente a las familias. El decreto NM 45472, que oficializa el Plan Nacional de Baremación. La palabra baremación suena increíblemente burocrática, pero lo que hay detrás es muy humano. Se trata de crear un sistema único y justo para decidir quién necesita cuidados y cuánta ayuda debe recibir. Totalmente. Pensemos en lo que había antes. Probablemente, cada institución tenía su propia forma de medir la necesidad. Una persona podía ser considerada dependiente severa para una entidad y quizás moderada para otra. Eso creaba inequidad. El baremo busca ser esa regla universal, una herramienta estandarizada que evalúa a todos bajo los mismos criterios objetivos, para determinar su nivel de dependencia. Es el pilar del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos, el SINCA. Aquí es donde se pone interesante. Este decreto no es una idea aislada que surgió de la nada. Es la culminación de un proceso largo. Se apoya en la Constitución, claro, pero también en una Política Nacional de Cuidados de 2021 y una ley específica de 2022. O sea, esto se ha venido cocinando por años. Este decreto es, en la práctica, la orden que dice, a partir de ahora, todos usan esta herramienta. Y la lista de instituciones obligadas es enorme. Sí. Está el IMAS, que es el brazo ejecutor de la ayuda social del Estado, el Ministerio de Salud, la Caja, el CONAPAM, que vela por los adultos mayores. Casi todo el aparato social del Estado. Y en la justificación del decreto hay un dato que es una verdadera bomba. Se menciona un estudio de 2024, hecho con apoyo internacional de la Agencia Francesa para el Desarrollo y el BID, aplicaron este nuevo baremo a modo de piloto y descubrieron que la necesidad real era mucho mayor de lo que se creía. A ver, ¿cómo? Los casos de dependencia severa, que se estimaban en un 30%, saltaron al 34%. Vaya. Y los moderados pasaron del 35% al 40%. Espera, eso es importantísimo. No es que de repente haya más personas dependientes. Es que la herramienta anterior, o la falta de ella, estaba invisibilizando a una parte significativa de la población necesitada. Ahí está la clave. Es como pasar de una foto borrosa a una en alta definición y darte cuenta de que el problema es más grande y más detallado de lo que pensabas. Esa es la clave. Y tiene unas implicaciones presupuestarias y logísticas gigantescas. Reconocer oficialmente que la necesidad es un 5 o un 10% mayor implica que los recursos destinados a cuidados deberían aumentar en una proporción similar. Esto subraya la urgencia del plan, pero también anticipa una tensión inevitable. Encontrar el dinero para cubrir esa necesidad ahora visible. Claro, porque una cosa es medir y otra es poder atender. Entonces, con esta nueva herramienta, tienes una lista más precisa de personas que necesitan ayuda. Pero los recursos son finitos. ¿Cómo se decide a quién se ayuda primero? ¿Es por orden de llegada? Ahí es donde entra la segunda pieza del rompecabezas, el SINIRUBE. El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. Correcto. El decreto es muy claro en esto. Dice que, si 2 personas tienen el mismo grado de dependencia, según el baremo, la prioridad la tendrá aquella que se encuentre en una situación socioeconómica más precaria. Ah, ya veo. Según los datos del SINERUVE, primero, pobreza extrema, luego pobreza y después vulnerabilidad. Entonces, es un cruce de variables. La necesidad de cuidados físicos o cognitivos, medida por el baremo, y la necesidad económica, medida por el SINIRUVE. Suena lógico, pero me pregunto por los posibles puntos de fallo. Por ejemplo, ¿qué tan actualizados están los datos del SINIRUVE?
La situación económica de una familia puede cambiar drásticamente en 6 meses. Existe el riesgo de que este cruce, aunque bien intencionado, deje a gente fuera por tener datos desactualizados. Ese es el desafío constante de cualquier sistema que dependa de bases de datos. La agilidad en la actualización de la información es crítica. El decreto no entra en ese detalle operativo, pero sí establece el marco. La implementación exitosa dependerá de que el IMAS y las demás instituciones logren que el SINIRUBE sea un reflejo vivo de la realidad social, no una foto estática. Entiendo. Por cierto, para fomentar la transparencia, el decreto exige que el plan completo esté disponible al público en la web del IMAS. De acuerdo. Entonces tenemos un rediseño profundo del sistema de cuidados a nivel nacional. Pero al mismo tiempo que el gobierno mira hacia adentro, también está mirando hacia afuera. Esto nos lleva al acuerdo número 86-P, que autoriza un viaje de la ministra de Salud, la doctora Mary Denise Munive Enger-Müller, a Ginebra. Así es, se va a la 158ª sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Y no es un viaje de cortesía, la agenda es, densa. Están discutiendo temas como la reforma de la gobernanza de la propia OMS, algo que viene sonando con fuerza desde la pandemia. También cómo enfrentar las crecientes presiones presupuestarias que tiene la organización y quizás lo más importante, cómo prepararse para la próxima crisis sanitaria global. ¿Y qué significa realmente para un país como Costa Rica estar en esa mesa? A veces uno piensa que en estos foros globales las decisiones las toman las grandes potencias. ¿La voz de Costa Rica tiene un peso real para influir, por ejemplo, en cómo se distribuirán futuras vacunas o recursos de emergencia? Es una pregunta muy pertinente. La influencia no siempre se mide en tamaño o poder económico. Costa Rica a menudo juega un rol de poder blando, basado en su reputación en salud pública y derechos humanos. Puede que no tenga poder de veto, pero puede liderar coaliciones de países de ideas afines para impulsar temas específicos. Claro. Por ejemplo, abogar por un acceso más equitativo a tecnologías médicas o por una mayor transparencia en los procesos de la OMS. Es un trabajo de diplomacia minucioso, de construir alianzas. La presencia de la ministra allí es para asegurarse de que la perspectiva de un país de ingresos medios, con un sistema de salud universal, sea escuchada. Entiendo. Y el acuerdo tiene detalles que llaman la atención sobre la transparencia. Especifica que todos los gastos del viaje, desde el pasaje de avión hasta la comida, los cubre la OMS. Sí, no es un gasto para el erario público. Además, se nombra a un ministro interino, el ingeniero Alan Mora Vargas, para que nada quede al azar, y se le exige a la ministra un informe de resultados a su regreso. Parece que hay un esfuerzo por blindar el proceso. Sí, es el procedimiento estándar para viajes oficiales de alto nivel, pero recalcarlo en el acuerdo es una señal de rendición de cuentas. Y es interesante ver el contraste de escalas. Mientras la ministra está en Ginebra discutiendo la estrategia global de salud para la próxima década, aquí en casa, otro acuerdo, el MSD MF 623025, está resolviendo un problema increíblemente práctico y local. Totalmente. Este otro acuerdo es mucho más terrenal. Designa a 16 empleados de un laboratorio de la Fundación Tecnológica de Costa Rica, Fundatec. Como autoridad de salud. Exacto. Y su única y exclusiva misión es ir a comercios, bodegas o fábricas y tomar muestras de productos para análisis. Es una delegación de poder muy específica, casi quirúrgica. Es un gran ejemplo de cómo el Estado busca ser más eficiente. El Ministerio de Salud no puede tener inspectores en cada rincón del país todo el tiempo. Entonces, en lugar de contratar más personal, se apoya en una entidad técnica aliada como Fundatec, cuyo personal ya está calificado. Les da el poder para una tarea muy concreta. Eso es, les da una autoridad legal muy acotada para la toma de muestras. Así se amplía la capacidad de fiscalización sin inflar la burocracia. Y al final, el objetivo es garantizar que lo que comemos o usamos sea seguro. Claro. Es la salud pública en su versión más operativa. Es un contraste fascinante. De las discusiones abstractas sobre gobernanza global en un palacio en Ginebra a un técnico con una credencial oficial entrando a una panadería en una comunidad para tomar una muestra de harina. Ambos son, en esencia, actos de salud pública. Exactamente. Y si seguimos bajando de escala desde los grandes decretos y acuerdos a los avisos del día a día, la Gaceta se convierte en un espejo increíble de la vida económica y social. Sí, esta sección es como un mosaico.
Por un lado, ves a un agricultor solicitando registrar un pulverizador de marca Berry 15. Y por otro, al Servicio Nacional de Salud Animal informando el cambio de nombre de un medicamento veterinario, una dexametasona. Y luego, una avalancha de solicitudes de registro de marcas, una Fundación Colombiana de Educación en Salud, una empresa de ingeniería, una clínica de estética. Si agrupamos estos avisos, empezamos a ver patrones. Vemos una microeconomía en acción. Tienes al sector agropecuario que no solo registra su ganado, sino que invierte en maquinaria para modernizarse. Tienes un sector de salud y servicios profesionales en plena ebullición, donde todos compiten por posicionar su marca. Registrar un logo o un nombre no es un capricho. Para nada. Es una declaración de intenciones, una inversión en un activo intangible. Te habla de un mercado que se está volviendo más sofisticado y competitivo. Y no todo es comercial. También están los avisos del Tribunal Supremo de Elecciones. Listas de personas de Nicaragua, Venezuela, Colombia, incluso de Bélgica, que solicitan la nacionalidad costarricense. Ujú. Y junto a ellos, los avisos de ganaderos de Guanacaste y Alajuela, registrando sus marcas para el ganado, los fierros. Es que ambos actos, aunque parezcan muy distintos, son procesos de formalización y pertenencia. La persona que solicita la nacionalidad busca formalizar su pertenencia a la nación. El ganadero que registra su marca, que a menudo es un símbolo de orgullo familiar que pasa de generación en generación, Claro. está formalizando la propiedad de sus animales ante el Estado. Verlo publicado en el boletín oficial es la culminación de una tradición que tiene siglos. Cada uno de estos pequeños avisos es un ciudadano o un residente interactuando con la estructura del Estado para asegurar sus derechos, su identidad o su propiedad. Exacto, pero hay una tendencia en particular que es abrumadora. La cantidad de avisos de sociedades, tanto anónimas como de responsabilidad limitada, que están publicando un edicto para algo que parece muy simple: añadir una dirección de correo electrónico a sus estatutos. Son cientos. ¿Qué está pasando aquí? Esto es una verdadera revolución silenciosa, impulsada por una ley reciente, la Ley número 10597. Estamos viendo en tiempo real la adaptación masiva del tejido empresarial a una nueva era digital obligatoria. La ley exige que todas las sociedades tengan un medio electrónico oficial para recibir notificaciones judiciales y administrativas. O sea, se acabó el tener que enviar un notificador físico a una oficina que a veces estaba cerrada o ya no existía. Exacto. Pensemos en las implicaciones para el sistema judicial. ¿Cuántos casos se retrasaban? ¿Meses o incluso años? Porque era imposible notificar legalmente a una de las partes. Ahora, con una notificación enviada a ese correo electrónico oficial, se da por notificada. Vaya. Esto tiene el potencial de agilizar drásticamente los procesos legales y comerciales. Es un cambio que parece un simple trámite administrativo, pero que ataca directamente la lentitud del sistema. Claro, pero también abre una nueva caja de Pandora. ¿Qué pasa si el dueño de una pequeña empresa no revisa ese correo oficial con frecuencia? Podría perder un juicio sin siquiera haberse enterado. Esa es la otra cara de la moneda. Y por otro lado está la infraestructura de ciberseguridad del país preparada para que las notificaciones judiciales dependan de un sistema de email. Esa es la otra cara, sí. La modernización trae eficiencia, pero también nuevos riesgos y responsabilidades. La ley traslada la responsabilidad al empresario. Es su deber revisar ese correo. Y sí, la ciberseguridad se vuelve un tema central. Proteger esas comunicaciones es proteger la integridad del sistema legal. Lo que estamos presenciando con estos cientos de avisos es el primer paso, el de cumplimiento masivo. El siguiente capítulo será ver cómo la sociedad y las instituciones se adaptan a las consecuencias, tanto las positivas como las desafiantes, de este salto digital. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el panorama completo del día de hoy, 30 de enero de 2026, es como ver las diferentes capas del sistema operativo de un país. Tienes el código fuente, la política social de alto nivel, con el plan de cuidados para personas dependientes. Luego tienes las aplicaciones que ejecuta el gobierno, la diplomacia sanitaria en la OMS, la supervisión de productos a nivel local. Y finalmente, ves la actividad de los usuarios, ciudadanos y empresas interactuando con el sistema, solicitando nacionalidad, registrando sus marcas y adaptándose a las nuevas reglas del juego digital. Es una visión fascinante,
Pasamos de la redefinición del estado de bienestar para una población que envejece a la participación en la arquitectura de la salud global y terminamos en la digitalización forzosa del mundo empresarial. Todo en un solo día. Y si conectamos todos los puntos, vemos que este boletín oficial es mucho más que un simple diario de leyes. Es el registro público de cómo una sociedad se ajusta, se regula y evoluciona. Cada decreto, cada acuerdo y cada pequeño aviso es una tuerca que se aprieta o se afloja en la gran maquinaria social y económica. Esto nos deja con una pregunta para reflexionar. De todas las acciones registradas hoy, desde el complejo y humano sistema de cuidados hasta el simple y masivo acto de añadir un correo electrónico, ¿cuál de estos cambios, uno que busca la equidad social y otro que busca la eficiencia digital, podría estar sembrando la semilla de la transformación más profunda en la Costa Rica del futuro?